Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, espero que todos eh, puedan ver estos videos que he estado realizando con el fin de poder aclarar algunas de las nociones de los temas que se supone que tendríamos que estar revisando para este segundo parcial y que estos temas puedan ayudar para que ustedes puedan elaborar un ensayo, este ensayo final que, bueno, yo tenía contemplado como trabajo final para este segundo parcial, pero pues ahora lo voy a contemplar como primer trabajo para el tercer parcial. El tema del día de hoy, que corresponde el día 15 de mayo, Día del Maestro, muchas gracias a todos los que por ahí me mandaron felicitaciones. El tema del día de hoy, como les decía, corresponde al nihilismo, el tema del nihilismo y la crítica de la razón moderna. Eh, el nihilismo, bueno, ustedes pueden y deben hacer una investigación también de este tema. Es algo que les va a ayudar para que ustedes puedan hacer su trabajo, su ensayo un poquito mejor, puedan hacer una reflexión filosófica. Algunos de los trabajos que me han estado entregando son realmente muy buenos. Me sorprende la reflexión que han logrado eh, conjuntar con sus ideas y con esta investigación sobre los temas, y me sorprende también mucho que puedan pues hacer uso de herramientas propias que ustedes tienen, sus reflexiones, sus argumentos, sus razones para poder ahondar en este tema y que lo relacionen con, pues desafortunadamente, la experiencia que estamos teniendo todos durante esta pandemia del COVID-19, durante esta situación de pues del sistema de salud y de este sentido que nosotros vamos a hacer. Bueno, pues vamos a definir etimológicamente qué quiere decir el nihilismo. El nihilismo, la palabra nihilismo proviene del latín nihil, que quiere decir o significa nada, y tiene un sufijo que es el ismo, que indica o nos va a querer decir pues esta doctrina, ¿no? O sea, es la doctrina, por así decirlo, de la nada, de eh, se asocia principalmente con esta idea de la voluntad del hombre, de la voluntad de supervivencia, la voluntad de poder, cuando el sentido de la vida decae, cuando el sentido, el propósito de nuestra existencia ya no es un propósito, ya no es un sentido que nosotros podamos identificar, cuando esta esencia termina, cuando nosotros no podemos realmente otorgarle un sentido a nuestra vida, es cuando, pues bueno, viene esta idea nihilista, ¿no? Nosotros encontramos en la nada una corriente de pensamiento que se puede instaurar como un no creer en este sentido, en estos sentidos de la vida, en este propósito de nuestra vida, en esta verdad absoluta, en estas verdades trascendentales, en la idea de Dios, en la idea de la ciencia, en la idea de la verdad absoluta. Y es cuando empezamos a relativizar las cosas y a darnos cuenta que podemos caer en una corriente como el nihilismo, que es esta corriente que se basa pues en la instauración o en el pensamiento de la nada. ¿Ok? Existen muchos tipos de nihilismo. Como hemos dicho, este nihilismo se basa en la función de la voluntad de poder, en la voluntad de existencia, en la voluntad vital del hombre, en el propósito en el que se fundamenta la existencia de cada uno de nosotros, individual o social, la existencia del ser humano, el propósito que nosotros le vamos a estar dando a nuestra vida. Bueno, permítanme tantito. Para esto nosotros vamos a distinguir dos tipos de nihilismo, el nihilismo activo y el nihilismo pasivo. El nihilismo activo nos va a dar un signo de esta creciente carencia de sentido, de este no encontrar un propósito en nuestra vida, de de esta carencia de poder fundamentar pues nuestra existencia misma, ¿no? Y el sentido, perdón, este va a ser el nihilismo pasivo, ¿no? Va a ser esta disminución de la voluntad de existencia, la voluntad de poder, la voluntad de ser,
de la esencia de nuestra vida y nos va a hacer caer en este nihilismo pasivo que nosotros vamos a identificar como pues esta carencia de sentido, ¿no? Esta reducción a una nada, a un pensar en que no hay un propósito en la vida, en que Dios no existe, en que la verdad no existe, en que la ciencia tampoco es una verdad o un conocimiento absoluto, en que la vida no hay una vida más allá, sino una vida efímera, una vida corta, una vida que pues nosotros podemos pensar que es esta decadencia del sentido de nuestras vidas, de nuestras existencias. Bueno, el nihilismo activo, ahora sí, el nihilismo activo es este signo creciente de la voluntad vital de la existencia, del espíritu del hombre, de la voluntad de querer ser, de la voluntad de poder, de la voluntad de existencia. Es una afirmación, es no es solamente una conservación de vida, sino es una autodeterminación, es una autoafirmación de poder existir, de poder querer ser, de poder ejecutar nuestra existencia, nuestra voluntad, nuestra presencia de manera afirmativa, ¿no? Digamos que el nihilismo pasivo es la primera etapa del nihilismo y la segunda etapa es esta etapa donde nosotros rompemos completamente con este sentido de decadencia de la existencia humana, de la existencia, de decadencia de nuestra voluntad y pasamos a un nihilismo activo donde nos afirmamos como seres, nos afirmamos como entes, nos tenemos esta voluntad de poder existir, de poder ser, nosotros nos afirmamos como esencias, como agentes existentes. Bueno, las características principales de esta idea, de esta voluntad de poder, de esta idea nihilista, es que, bueno, expresamos la voluntad de poder, exaltamos esta idea de separarnos de existencias débiles, de existencias carentes, de existencias decadentes, y nosotros nos afirmamos como existencia potente, como existencia fuerte, poderosa. Es una ruptura total, ¿no? Negamos esta idea de una vida determinada, sino que más bien hacemos de la idea un devenir, un no saber qué viene después, un sentido un poco más potente pues de la existencia misma, ¿no? La existencia no es algo que esté determinado, sino es algo en construcción, es algo que deviene, es algo que está en una formulación, es algo que está en una idea de construirse, de devenir, de hacerse. Niega completamente los dogmas, niega esta instauración de creencias absolutas, de ideas de Dios o de dioses absolutos, de verdades absolutas, de conocimientos absolutos, de existencias eternas. O sea, hay que quitarle todo tipo de trascendentalismo, todo tipo de cuestión que esté fuera de la existencia misma, de la existencia vital del hombre, y hay que pensar el nihilismo, el vitalismo, esta idea conjunta de la nada, como una negación completa pues, de dogmas, de sentidos rígidos, de sentidos fuertes, de pensamiento, de creencias, de ideas. No existe una verdad que sea absoluta y definitiva para todo el tiempo, sino que hay construcciones de verdad, hay creencias, hay verdades parciales, hay pues ideas que son distintas, disímbolas, hay ideas divergentes, variantes, hay ideas que son diferentes, pero no puede haber una sola idea, una sola verdad, una verdad absoluta, una creencia absoluta, un conocimiento absoluto. Con respecto de la verdad, el nihilismo nos va a decir que expresa también la mentira. Esto es un aspecto preciosísimo del nihilismo. Nos habla de esta mentira, de esta ilusión de la verdad, de este disfraz que es la supuesta verdad. Y nos va a hablar de esta estructura de la mentira como una creación, como una idea creativa en el hombre, como un sentido que nosotros podemos crear en el hombre. Todos nos mentimos en algún momento, de alguna u otra forma.
creyendo en relaciones absolutas, en amores absolutos, creyendo también en relaciones sociales absolutas, en verdades absolutas, en todo este tipo de cosas que, bueno, el nihilismo nos va a decir que pues son mentiras que nos damos como ilusiones, que nos hacemos creer como verdades, ¿ok? Eh, Pues algunos de los representantes principales de esta corriente nihilista van a ser Friedrich Jacobi, el propio Friedrich Nietzsche, ¿no? O Nietzsche, y Martin Heidegger. Heidegger va a ser uno de los alumnos más aventajados de Nietzsche, va a tener una idea muy interesante también nihilista. Bueno, nos va a hablar en su libro del ser y la nada sobre este aspecto nihilista, pero pues vamos nosotros a revisar principalmente a Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche no es propiamente un nihilista, quiero aclarar aquí una situación. Se relaciona mucho a Nietzsche con el nihilismo, porque efectivamente él es uno de los autores que más nos va a hablar del nihilismo, pero él no es un nihilista. Él va a ofrecernos una investigación, un análisis, filosófico sobre el nihilismo, sobre esta corriente nihilista de la nada, como forma de pensamiento, pero no va a ser él propiamente una apología, una defensa, un pensamiento nihilista. Nos va a decir las características que tiene el nihilismo, va a hacer una crítica justamente a este nihilismo, a estas corrientes que han sido corrientes nihilistas, de este nihilismo pasivo, aparte de esta decadencia de la afirmación de la existencia humana, de esta decadencia de la voluntad de poder, y nos va a hablar de un nihilismo activo, que propiamente va a ser su teoría de la voluntad de poder, su teoría vitalista. Nietzsche no es para nada un nihilista, es un filósofo que nos va a hablar del nihilismo pasivo, y nos va a hablar del nihilismo activo, en este sentido vitalista de la voluntad de poder, de la voluntad de afirmación, de la voluntad de determinación, de la firmeza y la potencia de la existencia humana. ¿Ok? Bueno, pues el nihilismo de Nietzsche por aquí, tengo algunas concepciones, tiene muchas teorías, pero nos va a hablar principalmente de este nihilismo pasivo en su teoría de la muerte de Dios. ¿Qué significa la muerte de Dios? Bueno, es una teoría pues compleja, es una teoría complicada. Así habló Zaratustra, Nietzsche nos va a hablar de esta muerte de Dios, este sentido que nosotros hemos hecho de la racionalidad, de la razón moderna. Por eso el nihilismo se relaciona con la crítica de la razón moderna. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablarles un poco de esta razón moderna, para que ustedes puedan entender la potencia de la afirmación de la teoría de la muerte de Dios en Nietzsche. La razón moderna, chicos, es una razón que se instaura, es una razón que, bueno, aunque nos está hablando de la modernidad, no es un término que se utilice en filosofía para hablar de lo que pasa actualmente. La modernidad es una época dentro de la historia de las ideas, dentro de la historia de la filosofía. Es una época, así como existe la filosofía clásica o la época clásica, o así como existe el Renacimiento, o así como existe la Edad Media o la Edad Postmoderna. Hay una edad moderna, una edad histórica del pensamiento, que nos va a hablar de características muy particulares de el pensamiento que se ejercía o que se divulgaba en ese momento. Pues la modernidad empieza propiamente con Descartes, con este cogito cartesiano, con esta duda metodológica de Descartes, hablándonos de la razón como la facultad, como la categoría, como la forma de distinción del ser humano, y como la forma de poder instaurar un conocimiento fijo,
un conocimiento estable, un conocimiento que nos lleve a nosotros a poder pues hablar de una verdad absoluta, una verdad basada en la experiencia de una razón completa, una razón absoluta, una razón que es una facultad, una característica de los seres humanos. El mundo se va a instaurar en la modernidad en base a esta idea de la racionalidad. La razón moderna va a ser pues instaurada por Descartes, va a ser perseguida por otros filósofos como Spinoza, como Leibniz, como David Hume, por ahí va a estar Kant. Creo que podríamos hablar de esta época de la modernidad de Descartes a Kant, ¿no? Kant va a hacer de la razón un pilar sumamente poderoso, un pilar fuerte, un pilar indispensable para entender el cuestionamiento, el estudio filosófico. La razón va a ser el pilar que va a sostener toda la época histórica de la modernidad. La modernidad se basa en esta razón moderna, en esta razón que se instaura como verdad absoluta. El mundo se conoce en base a un mundo racional, porque somos seres racionales. Va a decir Descartes, yo primero pienso y luego existo. Primero tengo que tener esta capacidad pensante, cognisciente, esta capacidad inteligible, esta capacidad razonable, para poder yo conocer el mundo, para poder instaurar una verdad absoluta. Y esta verdad absoluta se va a basar en nuestra idea racional, ¿no? El mundo se distingue por ser un mundo objetual, un mundo de cosas en las que el sujeto pensante va a ser quien les dé la categoría, ¿no? Las cosas no, o sea, es como si el mundo existiera en base, a nuestra razón, en base a nuestra capacidad, pues de pensamiento, ¿ok? Y Kant, pues básicamente va a hacer lo mismo. En la crítica de la razón pura, va a instaurar la facultad racional como un sentido único de alcanzar la verdad, de instaurar una verdad absoluta, una verdad universal, una verdad a priori, es decir, fuera de cualquier tipo de experiencia. Eso es lo que significa a priori. Va a ser una verdad universal, una verdad categórica, una verdad que se instaura en cualquier ser que pueda adquirir o que tenga esta facultad racional de pensamiento, o sea, básicamente en cualquier ser pensante. Y bueno, Hegel va a terminar con este círculo de la razón moderna y nos va a decir que la conciencia es propiamente el absoluto, ¿no? Pues bueno, la fenomenología del espíritu va a hablarnos, nosotros hemos visto ya lo de Hegel en esta idea dialéctica de la creación de la conciencia, de la autoconciencia. Nos va a decir que el desarrollo histórico de la racionalidad del espíritu va a ser pues esta idea absoluta. No hay nada que esté afuera de pues de la conciencia humana, de la razón humana, del pensamiento humano. El mundo mismo, el mundo tangible, el mundo que nosotros vemos, olemos, sentimos, experimentamos, escuchamos, es un mundo que no se podría entender si no pensáramos nosotros primero, si no tuviéramos una conciencia de este mundo. Nosotros creamos el mundo por medio de la conciencia. Y bueno, obviamente van a venir escuelas posteriores, dentro de ellas Nietzsche va a ser estas escuelas que van a cuestionarse toda esta idea de basar nuestro conocimiento en un absoluto que va a ser el absoluto de la verdad racional, de la razón moderna. Por eso se llama razón moderna. Estas escuelas, dentro de las cuales, por ejemplo, se va a encontrar Friedrich Nietzsche, ¿no? Con su nihilismo. Esta triada de pensadores, de filósofos como Marx, como Freud y como Nietzsche, llamados la escuela de la sospecha,
porque van a sospechar que hay algo más que la conciencia. Y bueno, Marx le va a replicar a Hegel y a toda la modernidad que están hablando de una razón que no se basa en hechos materiales de existencia, que no se basa en la dialéctica material, que no se basa en las relaciones sociales que se instauran en base a un sistema económico llamado capitalismo, que no se basan o que no están pensando en las relaciones sociales, en las relaciones humanas que se instauran por medio de la economía. Esa va a ser la crítica fuerte que Marx nos va a decir en sus libros como El Capital, como el Manifiesto del Partido Comunista, como los escritos filosóficos y económicos, donde Marx va a ser muy duro, muy crítico de esta idea de cómo la filosofía moderna ha dejado una parte social, económica, política, fuera de cualquier tipo de consentimiento, ¿no? O sea, Marx va a decir, las relaciones sociales se instauran en base a un criterio económico, en base a un criterio político, y ustedes ni siquiera lo están tocando. Por eso él sospecha que la conciencia o dentro de esta conciencia racional hay una carencia que no está viendo realmente más allá pues de los términos racionales, ¿no? Bueno, Freud nos va a hablar de esta idea del inconsciente, del subconsciente, de estas pulsiones que nosotros tenemos y que no están o que están fuera de la conciencia y que parece que nos guían más aún que las propias nociones de conciencia, ¿no? Estas pulsiones como el etos, como el Thanos, el Thanatos, como esta pulsión de muerte, como esta pulsión de vida, de sexualidad, de erotismo, cómo están como instintos. Y bueno, en este sentido Nietzsche nos va a hablar también de una sospecha de estas pulsiones, de estos instintos, de este nihilismo, de este vitalismo. Él va a sospechar que hay algo más que esta razón moderna, ¿no? Hay algo más que esta razón que se puede instaurar como verdad absoluta. Nos va a tratar de derrumbar esta idea de una razón completamente fija, una razón absoluta. Y bueno, para Nietzsche el nihilismo es esta idea de poder entender la cultura desde un punto de vista decadente, entender esta realidad absoluta que hace esta crítica de la razón moderna, de esta razón instaurada en una verdad completa, en una realidad única. Dice, bueno, estos valores que son valores objetivos, valores de verdad, de bien, en realidad son valores de una época determinada, son valores que aparte tienen que ver con una creencia absoluta, tienen que ver con una figura absoluta de realidad que es Dios. En este sentido, ya ahora sí hablando de la muerte de Dios, tienen que entender que esta idea nihilista de Nietzsche, cuando nos habla de la muerte de Dios, nos habla de la muerte de un absoluto. Él nos va a decir, con esta crítica de la razón moderna, ya no es Dios quien genera el mundo, es la razón humana. Nietzsche va a ser muy crítico porque va a decir, nosotros hemos matado a Dios, nosotros en base a nuestra racionalidad, en base a creer esta superioridad como seres pensantes, en base a instaurar esta idea de que nosotros somos quien genera el mundo por base de nuestra razón, hemos quitado a Dios como concepto fundador, como concepto absoluto que sostiene toda la idea del mundo, y hemos puesto la razón como parte del sustento ontológico, del sustento metafísico del mundo. O sea, el mundo es un mundo porque existe la razón, ya no porque exista un agente externo, un agente absoluto, un agente divino llamado Dios. La muerte de Dios significa entonces que ya no tenemos nosotros referentes, que ya no tenemos un referente como tal, ¿no? Que la verdad absoluta que nos daba este agente
externo, esta autoridad llamada Dios, es una autoridad que ya no está, que ha muerto, que nosotros la hemos matado porque en lugar de seguir creyendo en su idea absoluta, ahora creemos en la verdad absoluta de la razón moderna. En este sentido, bueno, la idea nihilista de Nietzsche es que nosotros mismos, al instaurar la razón como sustento absoluto del mundo, hemos definido una muerte de Dios. El concepto que sostenía la realidad absoluta del mundo y de nuestra existencia ahora es la razón. Y en base a esto ya no existe Dios, sino la razón del hombre, como sustento del mundo, de la realidad, de nuestra propia existencia. Esta es la idea del nihilismo. Esta es la idea de este nihilismo pasivo, donde ya no hay un absoluto, donde al nosotros instaurar la razón moderna, hemos roto con la idea de la verdad absoluta como sustento del mundo. Hemos matado a Dios, nos va a decir Nietzsche. Por aquí tengo un pequeño texto que me gustaría leerles un poco, ¿no? Permítanme tantito. Buscar, a ver si lo encuentro rápidamente. Lo tengo por aquí. Déjenme ver si lo tengo a la mano. Creo que no. Pero bueno, no lo veo por ahí. Bueno, lástima. Me gustaría que investigaran un poco sobre la idea de la muerte de Dios. Es un término muy bonito. En el Zaratustra, en el libro Así habló Zaratustra, Nietzsche nos va a hablar, se las voy a platicar porque no tengo ahorita el libro aquí a la mano, es un libro pequeño, de un momento donde llega pues digamos un filósofo, un pensador, y hay una serie de personas reunidas, ateos, que no creen en Dios, y este pensador no es propiamente un ateo. Va con una lámpara alumbrando los rostros de las personas y diciendo que a ver si existen hombres de verdad, a ver si existen realmente hombres, y va diciendo que no encuentra a Dios. Y estas personas empiezan a burlar de él y le dicen si se le ha perdido, si lo ha extraviado. Obviamente son personas ateas que no creen en Dios. Y este pensador, que no es un ateo, brinca en medio de esta reunión de hombres y dice: ustedes lo han matado, ustedes y yo hemos matado a Dios. Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido borrar lo más grande en el mundo, ¿no? ¿Cómo hemos podido hacer tal acto? ¿Cómo hemos podido borrar la línea del horizonte de un solo tajo? ¿Cómo hemos podido eliminar al sol? Ahora la tierra no tiene un arriba o un abajo, ahora no hay una concepción moral del mundo. ¿Cómo hemos logrado tal acto tan atroz? Dice, nosotros lo hemos matado con la idea de la racionalidad humana, con creernos superiores a. Y dice, yo he venido demasiado pronto porque ustedes tampoco están listos. No son hombres de verdad. No son hombres que superen esta idea. No son hombres que superen esta misma racionalidad que hemos instaurado. Son hombres débiles, decadentes. Son hombres que se basan en un absoluto, que han matado a su fundamento del mundo y tampoco tienen la voluntad de poder para existir. Dice Nietzsche en esta definición de la muerte de Dios, lo que seguiría sería un nihilismo activo, que a mí en realidad ya no me gusta llamarlo nihilismo activo, sino es propiamente la idea del vitalismo. Recuerden que ustedes vieron una película, El Club de la Pelea, con la idea de que ustedes entendieran estas concepciones del nihilismo y del vitalismo. Por ahí este personaje que tiene una idea de que existe otra persona y en realidad es él, pues bueno,
primero tiene que destruir todos sus valores, todos sus absolutos, todos sus conceptos morales para encontrarse a sí mismo, ¿no? Y se da cuenta que él creó una propia idea de sí mismo que pensaba que era alguien más. Esta persona que él crea y que piensa que existe fuera de él, Tyler, se da cuenta que al final es él mismo. Cuando se da cuenta de esto es porque ha roto con todos los preceptos anteriores, es porque se ha sumergido en esta nada absoluta y es porque se ha afirmado y ha tenido la capacidad de una voluntad de poder. En este sentido, en la voluntad de poder, Nietzsche nos va a hablar de la idea de un superhombre, ¿vale? Esta idea del superhombre va a ser ese hombre que ansía vivir, que tiene la potencia, la voluntad de existir, la fuerza, que ama la vida, que ama el poder, la rebeldía, que no está sujeto a las concepciones morales, a las concepciones o los valores morales de una época. Es aquel que supera las normas establecidas, es aquel ser que está fuera de los valores, que favorece la vida como algo vital, como algo bueno, como energía, como fuerza, como potencia, como afirmación. Ese sería el nihilismo activo. Esta idea del vitalismo, Nietzsche, repito, no es un nihilista como tal, es un vitalista. Él nos va a hablar de esta voluntad de poder como nihilismo activo o como vitalismo. Nos va a hablar de esta idea de que nosotros deberíamos de convertirnos ahora en superhombres. Debemos de superar las cuestiones que nos atan. La vida es cruel, nos va a decir Nietzsche. La vida, nosotros vamos a perder todo. Vamos a ver gente morir, la gente que queremos va a morir. Y debemos de poder superar eso. Debemos de afirmarnos como existencia. Debemos de ser algo más allá, más grande. Nosotros debemos de ser estos superhombres con la capacidad de poder crear nuestros propios valores, de transvalorar, no basándonos en valores decadentes, en valores como la piedad, como estos valores supuestamente buenos, sino afirmarnos como existencia y ver la capacidad que nosotros tenemos, superar nuestras limitantes, superarnos y poder realmente hacerlo. Ahora, pues esta idea del superhombre no es una idea fácil, no cualquiera puede ser un superhombre, no cualquiera puede aspirar a salirse pues de la manada, ¿no? Estos superhombres van a ser agentes alfa, van a ser los lobos alfa de la manada y van a poder afirmarse como voluntades de poder, como voluntades fuertes, como voluntades que van a romper, van a chocar, van a ser rebeldes, van a tener el poder de existir pese a que la vida no sea buena o mala. La vida es una experiencia, la vida es algo que debemos de hacer, de afirmarnos en nuestra propia existencia. Me gustaría mucho que si van a usar el nihilismo, tuvieran en mente esta idea de la concepción de la voluntad de poder, de que ustedes mismos en una situación tan complicada tengan el valor de seguir existiendo, tengan el valor de hacer algo mejor por su propia existencia. Espero que este video, que bueno, se hizo ya un poco largo, les pueda ayudar para entender un poco más esta idea del nihilismo, de la voluntad de poder, del superhombre, de la muerte de Dios, el Nietzsche. Recuerden, el nihilismo pasivo, esta carencia de la esencia vital de la vida, es esta parte de la muerte de Dios. El nihilismo activo, esta voluntad de poder, esta afirmación, esta determinación del hombre, esta voluntad, repito, de poder, es esta vitalidad de poder existir, pese a que la vida sea algo difícil. Recuerden a este personaje del Club de la Pelea, se da un balazo prácticamente en la boca y aún así lo logró.
Diría un meme por ahí, lo logró, el maldito hijo de perra lo logró. Espero que ustedes puedan lograr superar una situación tan difícil como la que todos estamos viviendo y espero que tengan el valor de seguir existiendo y afirmar su existencia. Cuídense mucho, chicos, lleven a cabo estas medidas de salubridad y pues bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones y espero que estén muy bien. Hasta luego.